Hola, ¿me escuchan allí? Confírmame, por favor, que me escuchan bien. Sí, efectivamente se escucha correctamente. Ya, perfecto. Quería validar eso. A ver, un minuto. Ya, perfecto. Ante todo, buenas tardes. Quiero agradecer la invitación a la rama ICG Única por invitarme pues, a tratar este importante tema que muchas veces pues, ya lo he tocado con otras instituciones que también me invitan. Y pues espero sea de su agrado. Me han dado una hora para poder exponer, también va a haber un tiempo para preguntas, con toda confianza, por favor, al final pueden realizarlas. Y bueno, vamos a comenzar, pues. El tema que vamos a tratar es extracción y ensayo de núcleos diamantinos bajo estándares ASTM. Esto está aplicado a concreto, como ven ahí en la imagen. Es importante aclararlo porque varias consultas me hicieron referente a qué material era, ¿no? Entonces, el contenido de la charla va a ser el siguiente. Vamos a hacer una pequeña introducción de unos minutos con conceptos generales de tecnología del concreto. Vamos a hablar luego acerca de la norma que nos habla de extracción de núcleos diamantinos, que es la STMC 42 en estructuras, ¿no? Luego vamos a revisar la otra norma que nos habla de cómo hacer el ensayo a compresión de núcleos diamantinos, que es la STMC 39. Y finalmente vamos a tocar el tema también de qué otros usos se le suele dar a los núcleos diamantinos una vez extraídos, ¿no? Bien, comencemos. ¿Qué es el concreto para empezar? No podemos comenzar sin antes, pues, describir brevemente este material. Según el código ACI 116R00, el concreto es un material compuesto, ¿no? Que consiste de un medio ligante denominado pasta. La pasta sabemos pues que es el agua más el cemento, dentro del cual están embebidas partículas o fragmentos pues de agregado y también aditivos, ¿cierto? Entonces vemos aquí dos tipos de concreto. Un concreto convencional, en la parte superior izquierda, un minuto, en la parte superior izquierda, y vemos aquí un concreto también moderno, un concreto autocompactante, ¿no? ¿Cuáles son los componentes del concreto? Yo siempre los divido en dos partes, ¿no? Componentes tradicionales, hablamos del cemento, el agua, los agregados, agregado fino, agregado grueso y el aire atrapado que es inevitable. Y también hay componentes modernos, son los componentes pues que en los últimos años se vienen añadiendo al concreto. Hablamos pues de aditivos fundamentales, todo concreto debería tener aditivos, al margen de tener ventajas económicas. El añadir aditivos siempre va a otorgar ventajas técnicas. Adiciones minerales también muy importante por temas de durabilidad. Y las fibras también, ¿no? Cuando queremos mejorar de repente temas de fisuración por contención plástica, en fin. En resumen, el concreto es una piedra artificial diseñada por el hombre, ¿no? Ahí hay que verlo así. O sea, lo que hace el ingeniero al combinar arena, piedra, cemento, calcular las cantidades, es tratar de simular mucho a una piedra artificial, porque se busca eso, que sea resistente. Nunca llega a ser tan resistente como lo es una piedra, una roca. Que sea durable, tampoco llegamos a ese nivel de una roca al momento, ¿no? Pero lo que se busca es tener eso, ¿no? El concreto o el hormigón, como se conoce en otros países, está en todo el planeta, como vemos aquí, ¿no? En diversos países, continentes, recibe diversos nombres, ¿no? Pero al final es el concreto que conocemos. El consumo del concreto es exponencial. Vemos cómo año tras año, esta pequeña gráfica, que lo pueden encontrar en internet, nos muestra pues que el consumo del concreto va aumentando de manera exponencial, no es ni siquiera lineal, esto es exponencial, ¿no? Entonces, el concreto al día de hoy es el segundo material más utilizado después del agua. En el planeta actualmente hay aproximadamente 1.5 metros cúbicos de concreto por cada persona sobre la Tierra. Y el concreto pues es el material más barato, resistente, versátil, porque uno puede ser
múltiples variaciones al concreto para que se comporte de la manera que quiere el ingeniero, y durable, que ha sido inventado por el hombre. Hay que destacar también la importancia del Reglamento Nacional de Edificaciones. Este documento técnico-legal es el de mayor jerarquía cuando hablamos de edificaciones, hospitales, viviendas, colegios y todo lo que son edificaciones. Es de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional. ¿Ya? Entonces, cada vez que van a hacer una edificación, tienen que necesariamente revisar este documento. Bueno, eso fue la primera parte. Ahora vamos a entrar de lleno a revisar qué nos dice la norma ASTM-C 42 acerca de la extracción de núcleos diamantinos. O sea, esta norma te dice cómo debes realizar la extracción de núcleos diamantinos, cuáles deben ser los pasos, las consideraciones, ¿no? que se deben tener en cuenta. Primero, el alcance de esta norma. La norma C42 establece los procedimientos normalizados, o sea, son procedimientos pues, que todo aquel que quiera sacar núcleos diamantinos y lo quiera hacer bien, debe ceñirse, debe hacerlo de la manera que indica esta norma. Entonces, establece procedimientos normalizados para la obtención, preparación y ensayo de especímenes para la determinación de qué. O sea, ¿para qué saco los núcleos diamantinos? No todo es resistencia. Puedo sacarlo para verificar espesores, obviamente para medir la resistencia, para verificar la resistencia a la tracción indirecta, ¿no? O método brasilero. También se pueden sacar vigas seccionadas, ¿ok? Cuando eso es factible, para medir la resistencia a la flexión de concreto ya colocado, pues, ¿no? Importante aclarar pues que la norma C42 es aplicable, o mejor dicho, no se aplica a núcleos diamantinos provenientes de Shockley. Cuando queremos analizar o cuando queremos sacar núcleos diamantinos provenientes de Shockley, nosotros debemos aplicar otras dos normas, que son la STMC 1604 y la STMC 1140. Leyendo esas dos normas van a ustedes encontrar el detalle de cómo es el proceso de extracción cuando hablamos de paneles de Shockley. Hay que tener bastante cuidado porque hay un tema pues, de espesores, de espaciamientos, de diámetros también incluso, de proceso de curado para poder extraer, ¿no? los núcleos cuando hablamos de paneles de Shockley. Eso es otra cosa. Ahora vamos a hablar netamente en la charla, el día de hoy, de núcleos diamantinos provenientes de estructuras, ¿no? Estructuras de concreto armado, ¿no? Que no es Shockley. Segundo, ¿cuáles son los campos de aplicación? ¿Para qué saco yo, o por qué sería necesario sacar núcleos diamantinos de algunas columnas, de algunas vigas, de algunas losas? ¿Por qué tengo que sacar núcleos diamantinos? Entonces la norma te dice, puede ser un caso cuando existan dudas de la calidad del concreto colocado debido a resultados bajos de resistencia durante el proceso constructivo. Nosotros sabemos pues que cuando construimos una edificación, durante el proceso constructivo, se sacan muestras de concreto fresco, ¿no? Se sacan probetas. Esas probetas se ensayan a compresión y debería cumplir ciertos márgenes con respecto al F'C. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, la F'C de estas columnas que vemos aquí al fondo era F'C 210? Y cuando yo ensayo las probetas a 28 días, el F'C o la resistencia de estas probetas me indican que la resistencia es, por ejemplo, pues 100. Entonces, estaríamos hablando pues de que hay dudas, ¿no? De la calidad del concreto que se ha colocado. Entonces, en esos casos se entra a sacar diamantinas de las estructuras observadas, ¿no? Otro caso de aplicación puede ser, como vemos aquí en la imagen, una estructura siniestrada, ¿no? Un incendio, ¿no? Entonces, los estructurales acostumbran pues tomar muestras de diversos puntos para analizar diversos parámetros del concreto y ver cómo el fuego en este caso puede haber afectado la estructura, el nivel de daño, consideraciones, y para en función de eso pues tomar decisiones, ¿no? De en qué estado se encuentra la estructura, post siniestro obviamente, ¿no?
Y un tercer caso es pues cuando no tenemos data. Aquí vemos una estructura pues abandonada, ¿no? De repente en el proceso constructivo, la empresa que lo construía de repente pues quebró, ¿no? Cambia, lo va a continuar otra empresa, pues entonces generalmente esa data pues se pierde, ¿no? Todos los valores de probetas que se tenían aquí de estas columnas de repente se perdieron. Entonces, ¿cómo puede venir la nueva empresa a construir, a continuar con la construcción, si no tiene la data de estas probetas que ya se estaba vaciando? Entonces, ahí es necesario, pues, sacar núcleos diamantinos para tener una idea de en qué estado está este concreto, pues, que ya fue vaciado anteriormente. Otro caso similar es el caso de estructuras antiguas, ¿no? De repente de edificaciones pues, de 40 años atrás, de 30 años atrás, 50 años atrás, qué sé yo. Entonces, ahí hay que sacar núcleos de algunos elementos, ¿no? Para determinar en qué estado está la estructura, ¿no? Porque el tema es pues que no hay data. Entonces, hay que sacar núcleos para tener una idea de la resistencia, ¿no? ¿Cuáles son los equipos necesarios para extraer núcleos diamantinos? Pues básicamente una perforadora diamantina, brocas diamantinas de diversos diámetros. Necesitamos también esta cortadora que tiene también pues tiene un disco, ¿no? Que es de bordes de diamante, tiene incrustaciones de diamante, con los cuales se perfilan los extremos de los núcleos extraídos. También es necesaria a veces una balanza, ¿no? Para pesar las muestras. Es necesariamente obligatorio contar con un vernier calibrado para registrar las medidas de los núcleos extraídos, llámese diámetro, llámese altura, ¿no? Y es importantísimo contar también con un pachómetro al momento de hacer las extracciones in situ, porque de esa manera se delinea y se ubica de manera referencial al menos la posición de las varillas de acero, con la intención pues de hacer las extracciones donde no hay varillas de acero. Ahora, de estos equipos hay múltiples marcas, múltiples, cada uno pues con su nivel de precisión. Yo siempre les sugiero que tomen esto con mucho cuidado, con mucha referencia, no tomen esto como medidas absolutas y sean muy cuidadosos, ¿no? Siempre esto tiene un más o menos 1 centímetro o 2 centímetros dependiendo de cada equipo, ¿no? Tengan bastante cuidado con esas medidas, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ocurrir eso, ¿no? Daños al acero de refuerzo por no emplear pachómetro, ¿no? Entonces, está en duda la columna, la resistencia del concreto ¿no? Está en duda. Entonces vamos, sacamos un testigo, pero le debe sacar concreto, porque lo que se analiza ahí es la resistencia del concreto, nada tiene que ver el acero. Pero por esa extracción no vamos a terminar pues dañando la estructura como se ve ahí en la imagen, ¿no? Hay que tener bastante cuidado. Por eso los pachómetros son muy recomendables utilizarlos, pues, ¿no? Obviamente eso acompañado de los planos propios de la estructura que también definitivamente aportan información. Cuarto punto, consideraciones acerca del muestreo. ¿Qué cosas en general, qué consideraciones en general debo tener para hacer de manera correcta las extracciones diamantinas? Primero es la edad de la extracción. Yo les pregunto, si yo vacío un concreto hoy día, ¿de aquí 7 días podré hacer la extracción? ¿De aquí 3 días? ¿O debo esperar 28 días? ¿O debo esperar un mes, 2 meses? ¿No? Entonces, no hay algo pues tan definido. Por ello, que la norma te pone incluso bien claro, ¿no? No es posible especificar una edad mínima, ¿no? Obviamente lo sugerible es sacar esto después de 28 días, porque recién ahí confirmamos a través de las probetas si el concreto cumplió o no cumplió. Bueno, aunque consciente puedes tener una referencia, pero el 28 días ya es absoluto. Entonces, si hay el tiempo y se puede esperar, yo creo que 28 días es un tiempo conservador para poder sacar. La norma te dice, sin embargo, que por lo menos deberías esperar 14 días para poder hacer estas extracciones. Pero otros preguntarán, ¿pero por qué no lo puedo hacer a los 3 días, ¿no? O al día siguiente, ¿no? Porque, bueno, el concreto está en proceso de ganancia de resistencia. En general, la edad a la que se saque, a la que se decida sacar estos núcleos, debería ser cuando, al momento de extraer el núcleo diamantino, las superficies cortadas
no presenten erosión y el agregado grueso se encuentre firmemente embebido en el mortero, ¿no? Entonces vemos aquí un caso particular. Este concreto, por si acaso, ya tenía más de 28 días. Pero ¿qué sucede? Se extrajo la muestra diamantina de esta losa, pero sin embargo vemos que el perímetro externo, ¿no? El borde, hay concreto pues fragmentado, ¿no? Liberado, ¿no? Incluso hay partículas de agregado que han salido de la muestra, lo cual no cumple pues esta parte de aquí, ¿no? Que la muestra no debería presentar erosión y el agregado grueso se encuentre firmemente embebido. Entonces vemos acá que no es el caso. Por lo tanto, esta muestra de concreto, esta muestra diamantina extraída no puede ser utilizada para determinar la resistencia del concreto, ¿no? Este fue un caso especial que tuvimos, porque fue crítica aquí la resistencia. Después, más adelante se sacaron otros testigos y se descubrió que la resistencia era pues 30 kilos por centímetro cuadrado, por ejemplo, ¿no? En este caso aquí no se pudo ensayar, ¿no? Entonces hablábamos pues de un caso de una resistencia muy, muy baja, ¿no? Otra consideración importantísima que dice la norma es acerca del cuidado que hay que tener con las muestras. Mira, aquí vemos una imagen general de muestras que llegan pues a un laboratorio de una universidad conocida, pero miren cómo terminan recesionándose pues los núcleos diamantinos, ¿no? Con daños por golpes, ¿no? Entonces la norma bien claro te dice que no se utilizarán estas muestras que estén dañadas, ¿no? Durante el proceso de extracción. Yo le añadiría durante el proceso de extracción y transporte, porque al final la muestra debería estar muy cuidada, ¿no? No debería estar en este estado, toda así quiñada, dañada, ¿no? A menos que se eliminen las partes dañadas, como dice acá la norma. Entonces, otra opción sería eliminar esto, cortar, ¿no? Con un disco diamantado estas partes dañadas, para que así la muestra esté sin daños, ¿no? Y obtengamos pues valores acordes a ello, ¿no? Pues si yo ensayo esto en esta condición, probablemente pues vaya a afectar negativamente los resultados, ¿no? Y no era problema del concreto, sino era un problema de tratamiento de la muestra, como yo no he cuidado mi muestra, ¿no? Entonces se malogró. ¿Y por qué se malogró? ¿Por qué se dañó la muestra? Porque simplemente de repente la extraigo bien, perfecto, ¿no? Un técnico capacitado, un buen equipo, ¿no? Una buena velocidad y todo lo demás. Pero una vez que las extraigo, las meto en una caja y como si fuera desmonte, las comienzo a transportar. Esta forma de transporte está mal, eso no se hace así. O de repente las coloco en un costal y acá ustedes pueden leer extracción de testigos de, bueno, de una obra, ¿no? En fin, entonces, esto pues es un crimen, ¿no? No podemos transportar núcleos diamantinos de esta forma. Es peligroso, es malo para las muestras. Recuerden que estas son muestras de laboratorio. Entonces hay que darle los cuidados necesarios. En CCC nosotros contamos pues con una caja que hemos acondicionado, ¿no? Para que ésta esté separada de los testigos. Internamente tiene una base de Tecnopor para que así los núcleos no se golpeen durante el transporte. Y como ven, están en compartimientos separados, de tal manera que este testigo es imposible que se golpee contra este testigo de aquí. Aparte, la norma te dice que durante el transporte los núcleos deben sellarse, ¿no? Para hacer el transporte, ¿no? Entonces, esta es la manera, creo yo, un poco más decente de hacer estas cosas. ¿Qué más te dice la norma? Que cuando nos topemos con muestras con concreto defectuoso, hay que reportar. No basta con que, uy, salió esta muestra, uy, está rara, tiene un hueco, tiene, no sé, pues algo allí, ¿no? Parece sospechoso, la boto, ¿no? Y no vale, ¿no? No es tan sencillo. Cuando se hace la extracción y encontramos muestras, por ejemplo, como esta, está bien, es cierto, no se va a poder hacer el ensayo, porque no es posible eliminar la imperfección y quedarme de repente con una zona promedio, ¿no? Tengo que reportar. Entonces, en el reporte hay que poner la muestra 14X fue extraída y no se puede ensayar a compresión por tal motivo. Aquí teníamos un caso de que había una cangrejera que atravesaba completamente
el diámetro del testigo. Y no tenía yo una longitud necesaria ni por aquí para poder hacer la compresión. Entonces, esta muestra se descarta. Si bien es cierto, no sirve para la compresión, no puede ensayarse en esta condición, pero tiene que informarse el motivo. Similar el caso de aquí, ¿no? Tenemos una cangrejera, ¿no? Un agregado de excesivo tamaño también, que también pues invalida la muestra, era una partícula alargada en este caso, ¿no? Entonces se descarta, pero se pone, pero se dice por qué se está descartando dicha muestra, ¿no? El acero en las muestras que contengan el acero o refuerzo de acero, ¿no? Tipo varillas, ¿no? Embebido en el núcleo de concreto, no pueden ser utilizadas para determinar la resistencia, ¿no? A menos que sean fibra metálica. La fibra metálica sí puede estar dentro del testigo. Pero si extraemos un testigo y encontramos una varilla, aquí en general, la sugerencia es pues que no se utilice este testigo para el ensayo a compresión. Eso era lo que se tenía pues en versiones anteriores, pero si revisan la última versión de la norma CTMC 42, van a ver que sí permite realizar el ensayo a compresión cuando la varilla de acero esté en el interior, pero siempre y cuando ésta no esté en sentido axial del testigo, ¿no? Si vemos aquí en esta imagen, está en otro sentido, ¿no? Entonces, si está en sentido axial, longitudinal, donde va a ser la compresión, ahí sí está prohibido. Pero si está en este sentido, te dice que sí se podría hacer si es inevitable y y si se necesita la data de una manera, pues, necesaria, ¿no? Inevitable. Entonces, puedes ensayarlo. Pero ahí entran, sinceramente, a un detalle, pues, ya de mucho criterio, mucho, interpretación, ¿no? Como dice acá, se puede ensayar, pero requiere de un criterio de ingeniería, ¿no? Y muchas veces eso, pues, es difícil, ¿no? Poder interpretar como el efecto de esa varilla, ¿no? Entonces, realmente, para que eviten caer en esos temas, yo les sugiero no ensayar núcleos diamantinos cuando tengan acero embebido, ¿no? Y así se libran realmente de muchos problemas. Preferible cambiar de ubicación, sacar un núcleo correcto con cero acero embebido, y van a poder hacer una interpretación más limpia, ¿no? Eviten cortar acero, ¿no? Durante la extracción. Eso también estamos dañando la estructura y no es obviamente lo correcto tampoco, ¿no? Bien. Y bueno, como les decía, ¿no? En el caso de las fibras sí están permitidas. La fibra metálica sí puede estar embebida dentro del concreto, ¿no? ¿Qué dice la norma acerca del muestreo en superficies horizontales? Tipo una platea, tipo pues una losa industrial, losa deportiva, una vereda, ¿no? Son una rampa, ¿no? Son elementos estructurales, horizontales, ¿no? Entonces en ese caso la norma te dice que debes alejarte 15 centímetros como mínimo de las juntas, yo le añado también del perímetro de los bordes, ¿no? Ello con la intención pues de tomar concreto representativo. Por eso nosotros siempre recomendamos cumplir esto de aquí y no pegarnos mucho al perímetro ni a las juntas, ¿no? Sino estar un poco más alejados para tomar concreto cerca al centro o de unos extremos, ¿no? Viendo también las distribuciones de acero, ¿no? Y en el caso de estructuras verticales tipo placas, columnas, ¿cómo es el caso? La norma te dice que las muestras deben ser extraídas cerca a la mitad o a la altura media pues del elemento. Si esta columna mide 3 metros, trata de sacarla a 1,5 metros. No te dice que debas sacarla a 1,5 metros. Trata de sacarla aproximadamente. Si la sacas 1,20 m, creo que no hay problema. Si la sacas 1,30 m, 40, ¿no? O 1,70 m, ¿no? Hay que tener mucho criterio, pues, para definir el punto, ¿no? de muestreo, ¿no? Pero si son verticales, apuntando a la parte central, es lo ideal. Pero ustedes dirán, pero entonces, ¿por qué no saco de la parte superior? La parte superior es un concreto que no tiene, que el concreto en esa zona, pues, no tiene un peso propio de concreto que esté por encima de él, a diferencia del concreto que está aquí en la base.
El concreto que está aquí en la base soporta un peso propio de concreto que está por encima de él, ¿no? Entonces, se podría decir que por aquí hay un tanto de mayor compactación por peso propio. En cambio aquí no hay concreto por encima de él, ¿no? Entonces, podría decir pues que no hay algo a favor, ¿no? De esta zona, ¿no? Otra cosa importante también es que en las partes inferiores generalmente se presentan cangrejeras, ¿no? Entonces eso también aporta, ¿no? Por lo tanto, para no caer en extremos, en ambos extremos, es que la norma seguramente te indica saca de la parte central, que es lo promedio, lo más representativo, ¿no? Bien. ¿Qué más te dice? Es importante registrar la fecha en que se perforó, la fecha en que se extrae el núcleo diamantino y también la fecha en que se vació el concreto, ¿no? Si se conoce, se coloca la fecha de que se vació el concreto, ¿no? Generalmente no se tiene esa información. ¿Qué más te dice la norma? Núcleos diamantinos para la medición de espesores de elementos estructurales. O sea, los núcleos diamantinos que se extraen también sirven para medir los espesores de los elementos estructurales. Entonces, en ese caso, la norma te dice, cuando los núcleos diamantinos sirven para la determinación de espesores de pavimentos, de losos, en fin, de cualquier elemento estructural, el diámetro que yo debo escoger que debe tener la muestra debe ser como mínimo 3.7 pulgadas o 94 milímetros, ojo. No es que si yo quiero ver el espesor de este pavimento, agarro una broca de 1 pulgada y con eso saco y saco el testigo y lo mido. No es así. La norma dice que cuando tú quieres verificar el espesor de un elemento de concreto, mínimo el diámetro debe ser 3.7 pulgadas. ¿Y qué más te dice? Que para determinar la medida exacta de este elemento estructural, por ejemplo, en este caso de este pavimento, no basta con agarrar la wincha como vemos aquí, por eso acá se ha marcado que eso está mal, poner la wincha y medir, ¿no? De frente, ¿no? No es así. Cuando te han especificado que el objetivo es medir el elemento estructural, hay que aplicar la norma ASTM-C 174. Si ustedes revisan esa norma, te dice que hay un equipo especial para medir el espesor de ese elemento estructural. La verdad es que pues esto no se ve mucho, ni siquiera en laboratorios de alto prestigio. Este equipo, les soy sincero, nunca lo he visto yo, porque no es recurrente, no es común, ¿no? Que soliciten esto de aquí. Cuando se indique que la determinación del espesor no se va a utilizar, ¿no? O no va a ser en base a la norma ASTM-C 174, el diámetro del núcleo diamantino será establecido por el supervisor. O sea, el supervisor te va a indicar, pues, la forma correcta, ¿no? Pero se sugiere que se hagan mediciones, pues, promedio, ¿no? O sea, mido, por ejemplo, pues, 2 alturas y ya saco un promedio y mido, pues, 2 diámetros, ¿no? Y con eso puedo tener también una idea, ¿no? Para tener la referencia, pues, del espesor, ¿no? También se sugiere registrar esto a una aproximación de 5 milímetros, ¿no? Podría ser un poco menos, ¿no? Para tener mayor precisión. Ahora bien, viene de repente la parte importante. Cuando sacamos núcleos diamantinos para determinar la resistencia a compresión de ese concreto que hemos muestrado, ¿no? Entonces, ¿qué consideraciones debemos tener cuando queremos sacar núcleos diamantinos para determinar la resistencia? Primero que hay que tener en cuenta, pues, es el diámetro de la muestra. ¿Qué diámetro debo yo sacar si voy a analizar una placa, ¿no? Saco núcleos de 1 pulgada, saco de 3, saco de 4. ¿Qué diámetros debo sacar? Entonces la norma es bien clara. Te dice que cuando uno va a evaluar la resistencia a compresión, deben haber dos condiciones. Primero, que el diámetro debe ser mayor o igual a 3.7 pulgadas. Y ahí pues, ahí viene un tema, ¿no? Porque si ustedes les ha tocado hacer estas pruebas, les aseguro que casi siempre pues terminan sacando de 3 pulgadas. O que la empresa que ustedes contactan, no, ya 2 pulgadas o 3 pulgadas, ¿no? Y nunca te dijeron que debería ser pues mayor a 3.7 pulgadas, ¿no? No sé por qué se ha hecho muy popular el sacar 3 pulgadas a todo.
Y eso no es así. La norma bien claro te dice que el diámetro del núcleo de la muestra, cuando vamos a ver temas de resistencia, debe ser mayor a 3.7 pulgadas. Entonces, ¿qué hacemos aquí en la empresa, por ejemplo? Tenemos por regla comenzar siempre por 4 pulgadas. Ahora, si ya en campo se ve pues que la congestión de las varillas, que la presencia de tuberías, que el mismo espesor del elemento, o N factores impiden o imposibilitan que no se puede sacar 4, recién pensamos en 3. Y si no se puede 3, recién pensamos en 2. Y no menos de 2. Eso es lo que nosotros aquí consideramos. Porque queremos cumplir pues lo que dice la norma, ¿no? La segunda condición es que el diámetro de la muestra debe ser mayor o igual a 2 veces el tamaño máximo nominal del agregado grueso. Esto les voy a explicar más adelante. Entonces, sugerencia que nosotros damos es que el diámetro mínimo sea 2 pulgadas. Mínimo, mínimo. Pero eso es la última opción. La primera opción siempre es 4, luego pensar en 3 y luego recién, si no hay otro camino, pensar en 2 pulgadas. Y debe cumplirse siempre que el diámetro del núcleo debe ser mayor o igual a 2 veces el tamaño máximo nominal del agregado grueso. ¿Qué significa eso? 2 veces el tamaño máximo nominal del agregado grueso. Tenemos aquí un núcleo, se ha hecho un corte transversal, ¿no? Axial del núcleo. Y imaginemos que este diámetro es lo que yo estoy eligiendo. Y que este agregado es el más grande. Entonces, aproximadamente, pues, mi tamaño máximo nominal va a ser este D, minúscula. ¿Qué significa? Que este D debe ser mayor o igual a 2 veces D. ¿Eso qué significa? Que en esta longitud yo debo ser capaz de colocar al menos 2 veces este agregado, como mínimo. Si yo no puedo lograr eso, no está bien este diámetro de aquí, es muy pequeño. Debo pensar en un diámetro más grande, ¿no? Para que me entienda mejor con una imagen. Aquí vemos 2 testigos, uno en el que sí, el agregado más grande de repente es este. Si vemos aquí, yo puedo colocar uno, al costadito puedo colocar otro, puedo colocar uno más y de repente hasta una parte más, ¿no? Entonces vemos que en este diámetro yo puedo colocar hasta 3 veces esta partícula más grande que hay en el concreto que estoy muestreando. Pero ¿qué pasa aquí? Miren el tamaño de este agregado. Es demasiado, ¿no? A la justa pude poner uno. Entonces esta muestra está mal. Esta muestra no sirve para ensayar, para realizar ensayos de compresión. Sin embargo, se termina ensayando muchas veces, ¿no? Lo cual está mal por desconocimiento, ¿no? ¿Cuándo generalmente ocurren estos problemas? Cuando se hacen análisis, pues, de cimentaciones, cuando muestramos cimientos corridos, sobre cimientos, ¿no? A veces zapatas, ¿no? En las cuales se ha utilizado, pues, piedra desplazadora, ¿no? Piedra mediana, piedra grande, ¿no? Entonces ahí tengan bastante cuidado con la muestra, ¿no? Otro punto importante es acerca de la elección. La norma bien clarito te dice, ¿qué pasa si yo tengo un mismo concreto, pero a ese mismo concreto yo saco núcleos de 2, saco los núcleos de 3 y saco los núcleos de 4, por ejemplo? ¿Será igual la resistencia? Si es el mismo concreto, si era la misma losa, ¿será igual cuando yo ensaye este núcleo de 2, cuando yo ensaye este núcleo de 3? ¿Y este de 4 será igual? La norma te dice pues que los núcleos más pequeñitos permitidos, los de 2 pulgadas, son conocidos de ser más bajos y más variables, ¿no? Entonces yo, a pesar de que es lo mismo, probablemente por el hecho de haber sacado núcleos pequeños, voy a tener valores un poco más bajos y un poco más dispersos a que yo hubiera elegido trabajar con núcleos de 4. Por eso se recomienda comenzar con 4. Si no se puede 4, voy bajando recién los diámetros, ¿no? Otro efecto, bueno, esto es ya un aporte de CCC, para tratar de esquematizar cómo es el efecto, ¿no? Del diámetro. Imaginémonos pues que tenemos 2 concretos, ¿no? El mismo concreto. Se ha sacado un núcleo de 4 pulgadas y se ha sacado un núcleo ahora de 2 pulgadas, del mismo concreto, para analizar el efecto solamente del diámetro. En primera instancia, ¿qué vemos? Que el núcleo de 4 pulgadas pues tiene mayor masa. Por lo tanto, es
más representativo que esta pequeñita muestra de 2 pulgadas. Los que han visto los núcleos de 2 pulgadas son pequeñitos, son chiquitos, ¿no? Entonces aquí hay mayor masa, tengo concreto mayor volumen, por lo tanto puedo decir que he cogido una muestra un tanto más representativa. Segundo, tenemos el efecto del agua introducida. Las flechas en azul van a representar el agua que ingresa necesariamente e inevitablemente al momento de hacer la extracción. Por temas de porosidad del concreto, esta agua penetra a una cierta distancia. Pero vemos que en el ancho de 4 pulgadas, esta agua de lubricación penetró esta distancia. Pero me queda toda esta de aquí, ¿no? Que es grande. Pero ¿qué pasa en un núcleo de solamente 2 pulgadas? Igual penetra agua de lubricación al momento que se hace la perforación. Pero como vemos, me queda un espacio pequeño, ¿no? Entonces hay un mayor impacto de esa agua introducida. Aquí no, porque es más grande, pues tengo más volumen. Otro efecto es el tema de los poros internos, de los vacíos, hasta de las cangrejeras que a veces se puede encontrar, que están en amarillo. Vemos aquí una pequeña burbuja en amarillo, acá otra burbuja o cangrejera, llamémosla así, ¿no? Y acá otra. Imagínense pues el efecto que esta burbuja le hace a toda esta muestra de 4 pulgadas. Es poco, ¿no? Pero imagínense el efecto que le hace la misma burbuja o el mismo vacío ahora el núcleo de 2 pulgadas. Va a tener mayor impacto. Entonces, por donde lo veamos, casi siempre es más ventajoso técnicamente contar con núcleos de 4 pulgadas, ¿no? Que contar con núcleos de 2 pulgadas. Solamente si es inevitable, si no se puede por diversas condiciones, ya se podría sacar pues núcleos de 3 o de 2 pulgadas. Yo les sugiero siempre comenzar con núcleos de 4 pulgadas. ¿Qué más te dice? La longitud. ¿Qué longitud como mínimo debería tener el núcleo que yo extraigo? Si ya definí mi diámetro, te dice que la altura o la longitud debería ser como la probeta. Una probeta es 4 pulgadas por 8 pulgadas, ¿no? De altura. Hay una proporción 1 a 2. O la probeta es de 6 por 12. 6 pulgadas de diámetro, 12 pulgadas de altura. Es el doble. La altura es el doble del diámetro. Entonces la norma C42 te dice, en lo posible hay que tratar de mantener dicha proporción en el testigo, ¿no? Entonces, si esto mide D, lo ideal, lo recomendable es que ya el testigo que se va a ensayar, la altura sea el doble de D, 2 veces D, ¿no? Pero como mínimo, porque si hay un mínimo, te dice que como mínimo la altura puede ser el mismo tamaño que el diámetro, ¿no? O sea, proporción 1 por 1. Eso es lo mínimo. Ya menos que eso ya no se puede ensayar. Pero la pregunta es, ¿y qué pasa cuando no es posible extraer una muestra cuya altura sea el doble del diámetro? Entonces, hay que aplicar unos factores de corrección que te lo da la norma. En función de lo que se obtenga, dividiendo altura entre diámetro, salen unos valores con los cuales se castiga el resultado que se obtiene. Eso se multiplica por estos factores, que son factores de reducción, para obtener finalmente la resistencia de ese núcleo diamantino, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque no siempre se puede mantener la proporción 1 en 2 y hay que terminar utilizando estos factores de acá. Es importante también aclarar que estos factores de corrección, cuando se trabaja con mortero, con refrentado adherido o capping, el famoso capping que conocí en el medio, esa altura es con el núcleo ya capeado, ¿no? No es con el testigo sin capear, es con el testigo ya capeado, cuando trabajamos con cape, ¿no? ¿Qué más? Luego la norma nos habla de un procedimiento de acondicionamiento de humedad. ¿Y qué dice? Que no existe un procedimiento estándar, ¿no? Para que al momento que yo voy a ensayar a este testigo, yo pueda decir, este testigo de aquí tiene la misma humedad que la estructura real donde ha provenido, ¿no? Como vemos, es diferente, ¿no? Este testigo lo he extraído, como vemos, está húmedo. Si yo analizo aquí la humedad, es diferente, está seco, ¿no? ¿Por qué? Porque durante el proceso de extracción hay una introducción de agua, ¿no? Entonces, el procedimiento que indica la norma es una serie de pasos para intentar homologar
la forma que se le pretende dar de humedad al testigo diamantino antes de ensayarlo a compresión. No hay manera de hacerlo, pues, que todos trabajemos igual. Entonces, se establece una serie de pasos para, como bien mismo dicen ellos, para intentar preservar la humedad de los núcleos y prever condiciones de humedad reproducibles, ¿no? Entonces, hay que seguir esta serie de pasos para que todos trabajemos igual, que es la intención o las intenciones siempre de las normas. Y acá vemos una foto interesante, ¿no? Vemos un testigo diamantino recientemente extraído y pueden ver ustedes claramente lo que les menciono. Producto de la lubricación de las brocas, ¿no? Que es necesario para hacer las extracciones, hay un agua introducida. Ven aquí, todo este anillo de acá es agua introducida por la perforación. Y la parte que está interna es la humedad real, pues, que tiene el concreto, ¿no? Entonces, la norma te dice, hay que seguir una serie de pasos que le llaman acondicionamiento de humedad para tratar que esta agüita de aquí que se ha introducido se disipe, ¿no? Un poco y pueda manejarse, pues, de una manera un tanto homologada, ¿no? ¿Cuáles son esos pasos? Esos pasos son los siguientes, dice. Una vez que hemos extraído los núcleos, fuimos a la estructura, a la columna, a la viga, a la placa, en fin, sacamos el testigo y dice, hay que secar el agua de la superficie y permitir que la humedad superficial evapore. Y ese paso hay que hacerlo en no más de una hora. O sea, tienes una hora para secarlo, ¿no? Y darle ese tratamiento. Una vez dentro de esta hora, ¿no? Antes de llegar a la hora, hay que colocar los núcleos en bolsas plásticas separadas o contenedores no absorbentes, ¿no? Entonces lo que aquí acostumbramos es, una vez que ya se secó el agua y se evaporó esa agüita superficial, la sellamos con estos rollos que se llaman stretch film, los sellamos y los colocamos en la caja, ¿no? Mantener los núcleos a temperatura ambiente y protegerlos de la luz solar. O sea, si estoy en una zona pues que le está dando el sol, no lo puedo dejar ahí, ¿no? O le coloco algo encima para que no le dé la luz. Y hay que transportarlo, los núcleos ya extraídos y así sellados, al laboratorio tan pronto como sea posible. ¿Ok? ¿Qué más te dice? Una vez llegados los testigos al laboratorio, y en no más de 2 días o 48 horas, hay que perfilar los extremos. Una muestra extraída tiene 2 extremos defectuosos. Entonces hay que cortar esos extremos para que sean planos, como si fuera una probeta, ¿no? Entonces se cortan con estos discos diamantados. Y ese corte se debe realizar como máximo dentro de las 48 horas. No puede hacerse 3 días después, 4 días después. Tiene que hacerse dentro de las 48 horas. Luego de perfilados los extremos, secar y sellar nuevamente los núcleos en bolsas plásticas separadas, ¿no? Como se ve aquí, nuevamente se le vuelve a forrar. Y se le mantiene así. ¿Por cuánto tiempo? Por 5 días como mínimo. ¿Ya? Se le mantiene así por 5 días. Que es lo que te pide la norma, ¿no? Y después recién vamos a hacer el ensayo a compresión. Entonces, si tengo 5 días que debo esperar que esos núcleos estén sellados durante su periodo de acondicionamiento, generalmente es por eso que los núcleos terminan ensayándose pues al 6º día o ideal al 7º día. Entonces, la norma te dice pues que los núcleos se ensayan a compresión a los 7 días, ¿no? Pero podría ser los 6 días también, ¿no? Dependiendo que si extraíste y inmediatamente los cortaste, ¿no? No perdemos, si no perdemos mucho tiempo, ¿no? La sugerencia para que no se confundan o compliquen mucho con esto es que si extraigo un día el lunes, lo debería ensayar el próximo lunes, a 7 días. Esa es una recomendación que le dan. Lamentablemente también hay mucho desconocimiento porque recibimos muchas llamadas, ¿no? Ingeniero, estoy desesperado, me han observado, tengo que sacar diamantinas. Hoy día es martes, pero quiero que la ensaye mañana, ¿no? Mañana miércoles, ¿no? Entonces se les explica, ¿no? Oye, mira, no puedes hacer esto porque la norma te dice, son 5 días que hay que esperar, ¿no? De acondicionamiento, entonces a veces se desaniman, ¿no? No, ya, bueno, me voy a otro laboratorio que sí lo haga como yo quiero, ¿no? Pero el tema es que no se puede ensayar o hacer en general, creo, ningún ensayo de laboratorio como uno quiere, sino hay que seguir las indicaciones que dicen la norma, ¿no? Para eso están.
Bien, con eso terminamos la parte de la extracción de núcleos diamantinos. Ahora vamos a ver rápidamente la norma C39 que te habla de la compresión. O sea, una vez ya extraído, ¿cómo debo yo ensayar a compresión estos núcleos diamantinos? Y importante pues resaltar que hay dos métodos de refrentado. Una vez tenido el núcleo diamantino, lo puedo refrentar, puedo colocar o nivelar las superficies con un refrentado adherido, el famoso capping, que está normado bajo la ASTM C617, o puedo utilizar un método de refrentado no adherido, que son los pads de neopreno con los Econocaps, que también están regulados por la norma ASTM C1231. Aquí esto por si acaso es importante aclarar que hace algunos años estaba prohibido, no estaba permitido hacer el ensayo de compresión de diamantinas con pads de neopreno. Todo era capping. Pero como pueden ver aquí, ya las versiones últimas de la CCTM nos indican pues que ya se puede utilizar los pads de neopreno para ensayar núcleos diamantinos. Incluso la norma de pads de neopreno te lo dice, ¿no? Que también se pueden utilizar para ensayar núcleos diamantinos, ¿no? Entonces, los núcleos diamantinos se pueden ensayar sean con capping o sean con pad de neopreno. A la fecha actual, ambos métodos son permitidos. Sin embargo, si utilizamos el método de capping, el método adherido, es importante tener en cuenta algunas cosas. Primero, tener en cuenta los espesores mínimos de estas capitas. No es cualquier espesor. Segundo, si yo voy a ensayar con capping, la resistencia a compresión de ese capping tiene que haber sido determinada. Hay que sacar cubitos, ¿no?, del capping y ensayarlos a compresión, de tal manera que el capping como mínimo a compresión en cubos debería ser 350 kilos por centímetro cuadrado. Hay un tiempo de endurecimiento, ¿no? O sea, yo coloco aquí mi diamantina, la capeo a las 2 de la tarde y termino de capear a las 2:30. No significa que a las 2:30 ya lo estoy metiendo a la prensa, no. Hay un tiempo de endurecimiento en función de la F'C que se va a ensayar, que te dice que es 2 horas, y si tienes alta resistencia te dice espera hasta 16 horas. Pero imagínense, nosotros tener que esperar horas, ¿no?, para poder hacer la compresión. Entonces, son pues algunos motivos por los cuales de repente este método ya está quedando obsoleto, ¿no? Y un motivo muy importante pues es que es contaminante. Esto de aquí es los gases que emanan al momento de fundir este capping son muy peligrosos para el personal, como ven aquí, ¿no? Es obligatorio utilizar estas mascarillas, es caliente, ¿no? Tiene alta temperatura, ¿no? Entonces, un motivo más por el cual el capping ya está tendiendo a desaparecer, ¿no? A diferencia de los pads de neopreno, que son los predilectos, ¿no? Aquí no se hace nada, simplemente se colocan estos neoprenos dentro de estos platos de retención y se realiza la compresión. Obviamente sí hay que tener cuidado de que estos pads de neopreno tengan la dureza Shore respectiva, ¿no? No todos los pads son iguales, hay dureza grado 50, 60, 70. Y en función de lo que yo voy a ensayar, debo escoger, debo adquirir esos pads con la dureza determinada. Importantísimo, controlar el número de usos. Este pad de neopreno no significa que yo lo compro y feliz, ¿no? Me dura todo un año, ¿no? Para mi laboratorio, ¿no? Como máximo, un pad de neopreno se puede utilizar, si es grado 60, por ejemplo, 100 usos, 100 compresiones, y ahí hay que desecharlo. No se puede utilizar 200, 300, 500. Como podemos ver en esta imagen, por ejemplo. De otras entidades, otros laboratorios, pues, que he podido visitar, vemos pues que el pad de neopreno está totalmente deteriorado, ¿no? Ya no se puede utilizar, ya está muy desgastado. Pregunta, ¿es mejor el capping o los pads de neopreno? Como vemos en esta gráfica, ¿no?, del producto de una investigación, es lo mismo, ¿no? Son prácticamente equivalentes, es prácticamente una línea 45 grados, ¿no? Solamente se nota una ligera ventaja para el caso de capping cuando hablamos de resistencias superiores a los 800 kilos por centímetro cuadrado. Recién ahí vemos una ligera ventaja para el capping, ¿no? Pero en el día a día, pues los concretos que manejamos son 210, 245, 280, ¿no? Entonces difícilmente vamos a caer en eso, ¿no?
son equivalentes en resumen, ¿no? Sea capping o pad de neopreno, son lo mismo. Bien, luego viene el tema de la máquina de ensayo a compresión, ¿no? ¿Qué requisitos debe tener esta máquina? Primero, tiene que tener la capacidad suficiente, ¿no? Si yo tengo un concreto, pues, de 500, 600 kilos por centímetro cuadrado, esta maquinita tiene que tener la capacidad de poder ensayar esa probeta, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Imprescindible la calibración, debe ser conforme a la norma CTM E4. Debe realizarse como mínimo una vez al año, cada vez que cambia de ubicación o cada vez que se tiene dudas de su funcionamiento. El diseño es importantísimo, debe ser operada por energía, no manual. Las prensas manuales están prohibidas. Y debe permitir aplicar una carga continua, sin intermitencia ni detenimiento, ¿no? Y el error máximo permitido al momento que se hace la calibración es más o menos 1%. Es importante también que revisen eso. Por ejemplo, aquí vemos una imagen a nuestro amigo que, perfecto, ¿no? Tiene una prensa, pero sorpresa, es una prensa manual, activa y comienza a ejercer, ¿no? Presión mediante esta palanca. Entonces, esa máquina, como dice aquí, manual está prohibida, no debe ser utilizada, ¿no? Para hacer el ensayo de compresión. Ni siquiera de probeta, por si acaso, ni probeta y diamantina, ¿no? No se permite ese tipo de máquinas. ¿Qué más te dice? La medición de los diámetros, ¿no? Te dice la medición de los diámetros. Vemos aquí dos imágenes, ¿no? Un laboratorio que está midiendo el diámetro en la parte superior y un laboratorio que está midiendo en la parte central, en la altura media, ¿no? Entonces la manera correcta pues no es esta, ¿no? Eso está mal. La norma te dice que se deben realizar dos mediciones a la altura media del espécimen. Entonces aquí nuestros amigos hacen una medición aquí, hacen otra medida aquí, lo cual es correcto, ¿no? Los diámetros no se miden arriba, se miden en la altura media. ¿Qué más? La colocación de la muestra, ¿no? Al momento en la prensa. Tengo aquí mi diamantina. ¿Cómo la centro? ¿Con el bloque de abajo o con el bloque de arriba, no? Hay que centrarlo con el bloque de arriba. Ahí hay que hacerlo concéntrico. El ensayo de compresión debe realizarse dentro de los 7 días, ¿no? Como les comento. Se centra con respecto al bloque superior. La prensa debe estar calibrada, no debe ser manual. Hay que controlar la velocidad del ensayo. Esto solamente se logra con prensas automatizadas. No se logra con prensas semiautomáticas y menos aún con manuales. Y hay que tener pues cuidado con la excentricidad, ¿no? De la muestra. O sea, hay que centrar muy bien esta muestra con respecto a este bloque de aquí. Una vez que se ensaya la diamantina, te van a salir cualquiera de estos 6 tipos de falla. Cualquiera de estos de aquí es válido. Hay que colocar simplemente, ¿no? Lo que se obtiene. Es importante tener en cuenta, pues, la edad de rotura. Por ejemplo, vemos aquí una muestra, pues, que fue extraída el 6 de octubre. Sin embargo, la están ensayando el 15 de octubre. ¿Qué nos decía la norma? Hay que ensayarla a los 7 días. Quiere decir que esta muestra debió ensayarse el 13 de octubre. Sin embargo, vemos aquí que la han ensayado 9 días. Bueno, la norma te dice pues que pueden especificarse otras edades de rotura diferentes a 7 días, siempre y cuando el supervisor o el especialista sí lo haya determinado, ¿no? Pero generalmente esto debería ser a los 7 días, ¿no? Bueno, vamos con la tercera parte de la charla, que es acerca de otros usos que se le da a los núcleos diamantinos o a la extracción diamantina en general, ¿no? Primero, los núcleos diamantinos no solamente sirven para ver compresión, también lo puedo utilizar para medir espesores de elementos estructurales, ¿no? Cuando me piden al menos una medición referencial, no una medición normada, ¿no? Que requiera de algún equipo especial. También lo puedo utilizar, obviamente, para hacer la compresión, que seguramente es lo más conocido. Puedo utilizarla también para hacer tracción indirecta, el método brasilero. Puedo utilizarla para medir módulo de elasticidad, ¿no? ¿Cómo sé, no? Ya vacié estas columnas, estas placas, ¿no? A ver, si alguien quiere verificar efectivamente cuánto es el módulo de elasticidad de ese concreto ya real,
Se puede sacar una diamantina, se le acopla el equipo de módulo de elasticidad y se mide, ¿no? Sirve mucho para hacer pruebas de carbonatación. También puede servir para hacer mediciones de densidad, absorción y vacíos. Para hacer mediciones de permeabilidad, también es importantísimo. Para verificar si efectivamente una fisura fue reparada de manera correcta, ¿no? Entonces, esto también es a veces útil, ¿no? Tengo una losa que estuvo fisurada, vino un proveedor y dijo, no, yo te voy a reparar con una inyección, ¿no? De polímero acrílico, de epóxico, ¿no? Está reparado ya. Pero ¿cómo sabemos que efectivamente está reparado, ¿no? Completamente. Se supone que ese epóxico, ese polímero acrílico debe haber penetrado completamente la fisura, ¿no? Entonces se puede sacar un testigo diamantino y como se ve aquí, ¿no? Ha sido una reparación muy buena, ¿no? ¿Para qué más? Para detectar defectos, ¿no? Por ejemplo aquí, esta es una muestra de un pavimento mixto. Vemos asfalto y vemos aquí concreto. Pero qué raro, ¿no? Notamos dos colores de concreto. Un concreto un poco blanco y un concreto más oscuro. Variaciones de color en el concreto puede deberse a cambios del tipo de cemento, pero este no es el caso, ¿no? Porque vemos aquí justo que hay un agregado, ¿no? Entonces es difícil que este agregado haya quedado aquí y que aquí hayan utilizado dos tipos de cemento, ¿no? Entonces, las variaciones de color pueden deberse a tipos de cemento, variaciones, ¿no? Pero también puede deberse a variaciones en la relación agua-cemento. Cuando un concreto es un tanto más oscurito, generalmente indica que es una relación agua-cemento mayor, es un concreto más pobre. Tengan cuidado, entonces. Esta muestrita nos está diciendo, pues, para los que sabemos interpretar, que aquí probablemente hayan echado más agua o hayan regulado el mixer, ¿no? Para poder colocar el concreto. Por lo tanto, esta resistencia es diferente, ¿no? Vemos este caso de aquí, que vemos pues que esta muestra tiene agregado en esta parte, pero en esta parte de aquí no. No tiene agregado grueso. Entonces probablemente nos indique pues que ese concreto estuvo segregado o que hubieron malos procedimientos de vibrado, de tal manera que un tiempo excesivo de vibrado ha generado que esta muestra se segregue, ¿no? Considerando que esta era la superficie y este era el fondo de esa losa, ¿no? Entonces, se descubrió que hubo segregación con una muestra diamantina. Se descubrió que hubo alteración de la relación agua-cemento con una muestra diamantina. Acá, alteraciones importantes de la resistencia. Esta losa es del caso que les mostré anteriormente. Vemos pues que supuestamente la resistencia debería haber sido 210, pero cuando sacamos la muestra diamantina vemos esto. Y como ven es un concreto completamente poroso, ¿no? Entonces es imposible que esto sea un 210. Lo ensayamos a compresión y como les comenté nos dio 30 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué pasó, no? Pésimos controles de calidad en esa obra, ¿no? O aquí vemos una muestra diamantina extraída, pero notamos que tiene un sinnúmero pues de vacíos, ¿no? Exceso de vacíos, ¿no? Deficiencia de temas de colocación, de vibrado, ¿no? Del concreto. No lo vibraron seguramente, ¿no? Bien, entonces esos son algunos otros usos que se le da a las extracciones diamantinas. Ya estoy justo sobre el tiempo. Y bueno, quiero agradecer. Y bueno, con ello termina mi ponencia. Así es que quedo a indicaciones de la rama ICG. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero. Más bien agradecerle a nombre de la rama ICG por su ponencia y felicitarlo por su excelente ponencia nuevamente. Y si hubiese alguna duda, Gracias. alguna consulta, la pueden hacer mediante el chat Zoom o mediante el chat de Facebook Live que se está transmitiendo en vivo. Eh, Hay una consulta al parecer, ingeniero, se la Sí, leo. a ver. A ver, un momento, ingeniero. Sí, normal, no te preocupes. Me comunica, dice Wilder Curo. Un cordial saludo, consulta, ingeniero. Sí. ¿Cuál es la velocidad de rotura recomendada?
Ya, no hay una velocidad de rotura recomendada, hay una velocidad de ensayo a compresión normalizada. Eso se debe cumplir obligatoriamente. Es perfecta, muy buena y muy importante esa consulta, que hay un error muy frecuente en la mayoría de laboratorios. La verdad, yo he recorrido varios laboratorios a nivel nacional, de instituciones conocidas, de instituciones públicas incluso, y universidades, ¿no? La norma te dice pues que la velocidad de ensayo debe ser de 2 a 3 kilos por centímetro cuadrado por segundo, ¿no? Entonces una probeta, por ejemplo, ¿no? De resistencia 210, que debería dar 250, 260 por factor de seguridad, no puede terminar ensayándose pues después de 10 segundos, ¿no? Entonces yo agarro la probeta, la pongo en la prensa y te juro que he visto casos, y hay videos hasta en YouTube, ponen la probeta y ensayan y después de 10 segundos, ¡pam!, falló la probeta. Le han colocado una velocidad contra excesiva a esa muestra, sea probeta o sea núcleo diamantino, ¿no? Entonces no puede ser así. Normalmente, y por hablar de números muy promedios, un ensayo a compresión debería durar pues entre 1 minuto y medio, ¿no? Más o menos, ¿no? Si ustedes van a un laboratorio y ven que pone la probeta y ya hay gente que está ensayando y después de 20 segundos eso ya falló, quiere decir que le han puesto una velocidad muy por encima de la normalizada. O sea, ha estado por encima de los 3. De repente ha sido 10, 15, ¿no? Kilos por centímetro cuadrado por segundo, ¿no? Entonces tengan bastante cuidado con ello. Variaciones, toda variación fuera de la norma, sea para arriba o para abajo, va a causar alteración en los resultados, ¿no? Si yo le aplico una mayor velocidad, puede haber un incremento de resistencia, ¿no? Ahora ese incremento no es pues que lo va a duplicar, ¿no? Hay ciertos porcentajes, 2, 3, 4%, hasta donde recuerdo, ¿no? Te puede incrementar. El otro extremo también es malo. ¿Qué pasa si yo lo ensayo a una velocidad muy pequeñita? La norma me dice como mínimo 2, pero ¿qué pasa si yo le termino ensayando a 0.2 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, ahí puede ocurrir lo contrario, ¿no? Puede haber una disminución de la resistencia, ¿no? Entonces, lo ideal siempre es estar dentro de lo que te indican las normas, ¿no? Que es de 2 a 3 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Y como les comenté en medio de la charla, eso únicamente es posible conseguirlo con prensas automatizadas. Porque en la prensa automatizada tú le pones, tú digitas, ¿no?, la velocidad que tú quieres y miras gráficamente que se forma una línea recta. Entonces es imposible ahí que haya variación, pues, ¿no?, fuera de lo que te dicen, ¿no?, los rangos, ¿no? Aquí en la empresa lo que hacemos es, la máquina la hemos configurado para que esté a 2.5 kilos por centímetro cuadrado por segundo. O sea, está justo a la mitad. Entonces no hay forma pues de que eso no se cumpla, ¿no? Si hablamos de prensas manuales, imposible poder controlar la velocidad. No hay forma. ¿Qué velocidad será esa de allí, no? Esa sería la respuesta. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos una segunda consulta en Facebook. Nos Sí. habla Víctor Herrera. Dice, buenas ¿Ya? tardes. ¿Me podrían decir si es factible aplicar corrección por humedad, dirección de extracción y daños de extracción al núcleo diamantino? Sí, hay un código ACI que te habla de esos factores de corrección, ¿ok? Que ya son un tanto más profundos para tener un valor un tanto ya más aproximado, ¿no? Pero al final son factores pues que son establecidos, ¿no? Porque la verdad, determinar así con absoluta precisión real, efectivo, no hay forma, ¿no? Los métodos son diversos, cada método te va a dar un determinado valor, ¿no? La verdad es que muy poco se utiliza eso en el medio, sí lo he escuchado, de repente en otros países lo aplicarán un poco más, pero aquí no he tenido oportunidad, ¿no? Pero sí hay esos factores que afectan pues la orientación, el grado de humedad y todo lo demás, ¿no? Y son unas fórmulas inmensas que te piden cierta cantidad de data, ¿no? Al final, para que de repente de lo que era una resistencia corregida, ¿no? Por darle un ejemplo, ¿no? De un testigo ya era 240. Ya si eso lo quieres afinar un poquito más, aplicando todos esos factores, de repente termina siendo un 242, 243, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? Entonces es todo un esfuerzo y todo es una serie de data
para afinar un poco más eso de ahí. Pero no es que esos 240 lo vaya a convertir pues en un 280 o que haya un cambio abismal, ¿no? Esa Exacto. sería la explicación, ¿no? Ingeniero, para comunicarle que por el Zoom nos han hecho varias consultas, se las voy leyendo. La Sí, primera es sí, sí. por Keila Eugenio Castro, nos dice, buenas tardes, respecto al diámetro del testigo que se debe cumplir de 94 milímetros, en el mercado no se encuentra fácilmente. Por ello, se tomaría lo necesario como las brocas de 2, de 3 y de 4 pulgadas que son comerciales en el mercado. Dice. Asimismo, para no cruzarse con las varillas, sea de columna, zapata, viga, a ello agregamos el recubrimiento de cada elemento, también considerando la relación 1-2, de 1 a 2. Cumpliría para un diámetro de columna de dimensión menor. Ah, ya, mire. Ese tema de los 9.7 pulgadas, perdón, los 3.7 pulgadas como mínimo, o 94 milímetros, si hacemos la conversión efectivamente, la norma te dice que como mínimo debería ser eso, 94 milímetros. Por eso que nosotros utilizamos brocas de 4 pulgadas o de 4 1/4, ¿no? Y con eso se logra cumplir eso de ahí. Diámetros comerciales muy conocidos son los de 2, los de 3, 2,5, 3,5, 4, 4 1/4, 4,5. Esos diámetros son el común denominador. Al menos acá en Lima sí hay, ¿no? De repente en otras partes es un poco más difícil, pero sí las hay. La norma te dice, es bien clara, te dice comienza o trata de cumplir esos 3.7 pulgadas. O sea, te dice saca el núcleo de 4 pulgadas. Pero es cierto, si la estructura tiene varillas que están pegadas cada 7.5 centímetros, porque así me tocó una vez, en unas placas muy reforzadas, no se puede sacar 4 pulgadas, porque es imposible, porque voy a toparme con las varillas. Entonces, recién en ese caso, pruebo con la broca de 3. Y si no se puede, recién pruebo con la broca de 2. Entonces, hay que analizar mucho, hay que saber escoger el diámetro en función de lo que se tiene en el elemento que se va a intervenir. De repente, como dice el amigo que ha consultado, la columna era muy esbelta, entonces ni a balas, pues yo le voy a poder colocar allí una broca de 4 pulgadas. Entonces, si tampoco se puede 3, ya entonces recién pensaré en 2 y ya puedo sacar de 2. Nadie dice que no, la norma no te prohíbe que saques núcleo de 2. Te dice que tú deberías tratar de cumplir los 4 pulgadas, y si no los 3, y si no los 2. Incluso te dice, si tú no pudiste sacar núcleos de 4 pulgadas o de 3.7 pulgadas, debes indicar la razón. No basta simplemente, ya no se pudo, ya métele 2 pulgadas y sacamos la muestra, ¿no? Tienes que poner en tu reporte, no se pudo extraer núcleos diamantinos de 4 pulgadas porque las varillas estaban espaciadas tanta distancia, ¿no? O que el espesor del elemento estructural era solamente 10 centímetros, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a meter una broca tan grande si al final no voy a tener la longitud necesaria también? Porque el espesor del elemento es poco. Entonces, hay que saber ver eso. También, ¿qué pasa con el tamaño del agregado, no? Si es muy grande, ¿no? No le voy a poner un núcleo pequeñito, ¿no? Entonces, hay que tratar de cumplir todas las condiciones que te piden la norma, ¿no? Para para escoger correctamente el diámetro de la muestra, ¿no? Y obtener una muestra representativa. No terminar obteniendo una muestra y dentro de esa muestra tengo una inmensa piedra, ¿no? Que no representa, pues, el concreto, ¿no? Esa sería la respuesta, ¿no? Muy bien, ingeniero. Keila Eugenio Castro también sigue dando algunas preguntas al ¿Ah? respecto. Dice, al momento de la calibración del equipo, los técnicos de la empresa calibran a una cierta velocidad, más ellos calibran a qué carga trabaja o capacidad trabaja el equipo. ¿Es correcto ello? No, lo que ellos van calibrando es a ciertos rangos, en ciertos puntos de fuerza, ¿no? Lo que se recomienda es que esa calibración se haga en el rango que se va a utilizar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, esta máquina que tenemos tiene una capacidad, si no me equivoco, de 100 toneladas, ¿no?
Entonces se calibra cada 10 toneladas, ¿no? Y en cada punto se va verificando, ¿no? Obviamente la velocidad debería ser la misma, ¿no? A la que te dice la norma, ¿no? Para hacer las corridas. Pero mucho realmente ya nosotros pues no nos dedicamos a hacer calibración, pero nuestro proveedor sí tiene mucha experiencia en ello, ¿no? Es un proveedor que calibra a diversas instituciones, tipo la Católica, tipo la UNI, acá en el medio. Y pues mucho nos dice que depende de la máquina en realidad, porque cada prensa tiene ciertos parámetros, ¿no? De una marca tiene mayor facilidad para poder calibrar, porque te da más parámetros. Hay otras marcas que no te dan muchos puntos de calibración, entonces eso se ve un tanto limitado, ¿no? Pero en general la velocidad debería ser la misma, ¿no? No debería haber variación, ¿no? Esa sería la respuesta, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Seguimos teniendo más consultas. Se las voy diciendo para que Sí, sí. pueda resolverlas. No hay ningún problema. Sí, 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 normal. Ya. La pregunta viene por Jonel. Buenas tardes, ingeniero. Una consulta. En la máquina hay un onómetro, si no me equivoco, de color rojo y negro. Tiene que llegar a una fuerza mínima. ¿Podría explicar, por favor, esa parte? Espero que me entienda. Es el marcador, dice, de la máquina. Ahí sí me agarró porque no sé qué será el onómetro, depende de cada máquina, ¿no? Cada máquina tiene sus propios componentes, ¿no? Eh, bueno, ¿qué te puedo decir ahí, no? De repente que nuestro amigo vuelva o mi número le puedes compartir, ¿no? Que me llame para poder, poderle Sí, explicar un poco más, pero sí, no entiendo esa pregunta. Depende mucho de la máquina, ¿no? Tendría que revisarlo, ¿no? sí. Jonel, un favor, puedes dejar tu consulta a través de correo que se está compartiendo o del número también que puedes ver en pantalla. Sí, por favor. Eh, Luego la consulta viene por Ramírez. Dice lo siguiente: ingeniero, para tomar los testigos, ¿en qué caso se moldea con 6 pulgadas y cuándo en 4 pulgadas? ¿Es de acuerdo al tamaño máximo? Ya, bueno, estamos hablando de diamantina, pero parece que la consulta ha ido por un tema de probetas, ¿no? Sí, en el caso de probetas, también la norma CTMC 31, en ese caso, te dice pues que para escoger el tamaño del molde que yo voy a utilizar, debería ser el diámetro de ese molde, al menos 3 veces, en este caso no es 2, es 3 veces, el tamaño máximo nominal del agregado grueso. Por lo tanto, si yo tengo un agregado que tenga pues un concreto que tenga agregado grueso de tamaño mayor, de 1 pulgada, por ejemplo, 3 veces 1 pulgada te da 3 pulgadas, ¿no? Quiere decir que yo podría utilizar el molde de 4 pulgadas de diámetro fácilmente. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, no estoy haciendo pavimentos y me piden que saque probetas, porque ahí también piden sacar vigas, ¿no? Y me piden sacar probetas. Pero mi agregado es de 2 pulgadas. Si yo lo multiplico 2 pulgadas por 3, me da 6 pulgadas. Quiere decir que el diámetro para sacar probetas de ese concreto no puede ser el de 4 pulgadas. Tiene que ser el de 6 pulgadas necesariamente. O sea, los moldes grandes, los antiguos, los que ya poco a poco se están dejando de utilizar, ¿no? Entonces la regla es que el diámetro del molde escogido para muestrear concreto fresco debería ser al menos mayor a 3 veces el tamaño máximo nominal del agregado que tiene ese concreto, ¿no? Esa es la respuesta, ¿no? Eh, Hay una pregunta también, ingeniero, en Facebook. Se la leo, una última consulta en Facebook de Omar Alex Guamní Salazar. Dice: ¿cómo se verifica la dureza de los neoprenos en el laboratorio? Estimado Ah, ingeniero ya. Gutiérrez. Ah, perfecto. Eso sí es sencillo, ¿no? Bueno, como un control interno, se puede comprar un durómetro pues para estos materiales, para neoprenos, para jeves, ¿no? Y simplemente se coloca la muestra y se impacta, ¿no?
Se impacta y te va a indicar ahí un número de dureza short, ¿no? Pero debe ser un durómetro especial para este tipo de materiales. No es cualquier durómetro, ¿no? Eso si tú quieres hacer un control interno, ¿no? Si tú quieres ya tener algo formal, obviamente tú mismo no lo puedes hacer. Tendrías que mandarlo a hacer a un laboratorio que haga estos ensayos, ¿no? En nuestro caso, nosotros lo mandamos a analizar a la Universidad Nacional de Ingeniería. Tenemos el pad de neopreno, se lo entregamos y ellos pues hacen lo mismo, ¿no? Con el equipo indicado, impactan sobre el neopreno y te va a indicar allí, ¿no? Te va a indicar allí la dureza. Ahora, la norma STMC 1231 te dice, por ejemplo, ¿no? Que para tal rango de resistencia, si no me equivoco es de 175 hasta 500, puedo utilizar un pad de neopreno de grado 60, de dureza short grado 60. Pero la misma norma STMC 1231 te dice que hay una tolerancia, ¿no? Porque ¿qué pasaría si la norma dice 60 y no da tolerancia? Tú ensayas y te da 61. Uy, quiere decir que ese pad ya no vale. No se podría utilizar, lo cual no es así, ¿no? Entonces, la tolerancia en este caso para la dureza short de los pads de neopreno es más o menos 5. Por lo tanto, si es 60, cuando tú ensayes, quiere decir que te puede dar como máximo 65 o como mínimo 55. Por lo tanto, si ensayaste tu pad y te dio pues 62, está bien, porque está dentro del más menos 5 que te ha indicado la misma norma ASTMC 1231, ¿no? Recuerden que cada material, que cada equipo, ¿no? Que cada ensayo tiene, todo está normalizado, ¿no? Todo está escrito, solamente es cuestión de poder ubicarlo, ¿no? Entonces hay que revisar la STMC 1231 y ahí nos empapamos de todo lo que hay que cumplir para nuestros pads de neopreno, ¿no? Incluso hay temas de distancia de los retenedores de los EconoCaps que le llaman. También hay un tema de distancia de la muestra al borde externo, ¿no? Que sinceramente veo muchas veces que no se cumple, ¿no? En varias instituciones, ¿no? Por desconocimiento, ¿no? Lamentablemente es así. No es que, no creo que le hagan con mala intención, sino es por un tema de desconocimiento. Esa sería la respuesta. Muy bien, ingeniero. Al parecer ya no hay más consultas. ¿Me puede permitir dejar compartir pantalla? Sí, sí, sí. Ah, por favor. Un momento. Muy bien. Muy bien, ingeniero. A nombre de la rama y a nombre mía como director general de la rama ICG Única, le hacemos llegar este certificado por su Qué bueno. gran ponencia de extracción y ensayo de núcleos diamantinos bajo estándares ASTM en, digamos, apoyo con la empresa ASB Asbull Ingenieros, ¿no? Agradecerle también al ingeniero Carles Mirko por poder apoyarnos a esta rama. Muy bien, ingeniero, le hacemos entrega, se le va a hacer llegar por medio de su correo y su número. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a ustedes, la rama ICG Única. Bueno, es la primera vez que me invitan, yo les agradezco mucho y gustoso pues de apoyarlos para futuros eventos con toda confianza, siempre obviamente con tiempo, ¿no? Poder coordinar y yo gustoso en lo que tenga material para poder compartir con ustedes, yo encantado, ¿no? Muchas gracias, jóvenes. Muchas gracias, ingeniero. Muy bien, se va a dejar de compartir y cualquier consulta que se haga a través de nuestro correo de rama.icg.única o también a través de la página, cualquier consulta a través de la ponencia que se ha brindado hoy, de la página de control de calidad del concreto, también se puede dejar mensaje para cualquier tipo de consulta que se tenga y que tengan buena tarde. Hasta luego, cuídense, gracias.